o si tienes la luna en cáncer, pues este mensaje es para ti. Vamos a mirar qué trae esta luna o cuál es el mensaje hacia qué área de la vida está pidiendo esta luna para cáncer. Si eres sexto, cáncer, luna, sol, pues bueno, es una luna nueva con Lilith incluida que te da en la casa 6. Claro, esta luna se vuelve muy protagónica para los cangrejos, los crustáceos del zodiaco. Lunas, soles, ascendentes. ¿Qué tienes en cáncer? Esta luna nueva en Sagitario le está pidiendo a cáncer observar y ser consciente de la casa 6. ¿Cuáles son aquellos actos repetitivos, lógicos, obvios? ¿Por qué estoy cumpliéndole al mundo? ¿Por qué yo cáncer, ascendente en cáncer, siento que debo hacer esto porque toca? En la casa 6 se nos vuelve el que toca. Entonces, qué gran momento para que hoy 20 de diciembre, sábado 20 de diciembre, cáncer, reconozca que hay cosas que no tocan, sino que yo me he encasillado ahí. Una luna nueva en Sagitario está pidiendo más conciencia, más sabiduría y aprender a externar mi propia luz en las cotidianidades, en lo que estás haciendo. Aprender a colocar más esa pasión y llevar más allá los pensamientos caducos y date cuenta de la biología, de las necesidades del mundo, de las necesidades de la carne, de nuestro propio mundo. Si tú eres de signo cáncer, ascendente en cáncer o tienes la luna en cáncer, fíjate que esta luna nueva es muy tuya. Y en Sagitario pide conciencia, pide fe, pide luz, pide ir más allá con el conocimiento. Y Lilith en Sagitario está pidiéndote dejar de negar lo obvio. Si Lilith está en la casa 6, junto con esta lunación, te está diciendo, date cuenta que hay cosas que están por defecto, aunque tú las niegues en la boca. Las puedes negar en la boca, puedes negar las bacterias en ti, pero están en la saliva. Es lo que te permite hablar. ¿Sí? La saliva nos permite hablar, la saliva nos permite comunicar. Por eso Lilith es la parte negada. Por esto esta luna nueva que estamos teniendo con Sagitario nos invita a integrar y a incorporar lo obvio y lo que por lo general estamos negando cuando es obvio. Humanamente, biológicamente, lunarmente es obvio. Planetariamente es obvio. La materia tiene unas necesidades. La materia grita cosas. La materia requiere de cosas muy por encima de mi pensamiento. La materia requiere de respirar. Así yo no esté de acuerdo en mis creencias que deba respirar. Lo requiere, lo necesita, es obvio. Requiere alimento, requiere de esfuerzo, requiere de sentir, requiere de unas cantidades. Y todo eso está pidiendo una luna nueva en Sagitario para Cáncer. Aprende a reconocer tus propias necesidades, que necesitar no es malo. No niegues que no necesitas, Cáncer. Claro que necesitas y muchas cosas. Todos los seres humanos necesitamos. Y eso es por biología, eso no te hace ni más persona ni menos persona. Por eso Lilith, entrando a Sagitario en la casa 6, te dice, bueno, Cáncer, ¿y tú qué haces peleada con la cotidianidad de la vida? ¿Por qué estás peleando con tus propios olores? ¿Por qué estás peleando con, que es cotidiano? Eso es típico de la casa 6. ¿Por qué estás peleándote con tu propia manera de hacer digestión? ¿Acaso no vas al baño, Cáncer? ¿Acaso no te da hambre? ¿Acaso no te da sed? ¿Acaso no tienes necesidad de que te abracen? ¿Acaso no quieres, no quieres abrazar? El abrazo incluye ego. Lilith es esa parte, por eso les decía al inicio del live. Lilith es la tendencia a negar lo obvio. La tendencia a negar lo obvio, lo evidente. Por eso es lo excluido. Lilith es la excluida del zodiaco. Aquí necesitamos ser muy sagitario, es decir, trascender el pensamiento y la creencia de que cuando yo hablo de ego es malo. Es ese momento donde Lilith con esta luna nueva en Sagitario dice, el problema no es el ego es la herramienta. Imagínate un chef peleado con el cuchillo. Pues gravísimo, porque va a entorpecer su labor y va a entorpecer lo grande que puede hacer. Imagínate el chef negando que no le quitó el pellejo a la papa. Pues sí se lo quitó. Imagínate el chef negando que usó el cuchillo para cortar el filet mignon, para cortar un pedazo de carne. Pues claro que usó el cuchillo, claro que lo usó. Y es parte de la herramienta. El problema no es el cuchillo. El problema es la interpretación que hago yo acerca del cuchillo. Eso es lo que está pidiendo una luna nueva en Sagitario para Cáncer, ascendente, soles o luna. Deja de pelearte con la biología y con lo obvio que exige. Hay por aquí ascendentes en Cáncer, soles en Cáncer o personas que tengan de pronto la luna en Cáncer, los leo en TikTok.
Eso, yo, dice por acá Lola, un abrazo para todos los que están acá. Maestro, qué gran tema, un abrazo. Así es, soy ascendente en cáncer, sin bacterias, please. Están ahí, las bacterias están ahí, hacen parte de. La casa 6 es la cotidianidad, es como diciéndole esta luna nueva en Sagitario, ¿qué pasa con tu juanete? ¿Por qué no te miras el juanete? ¿Por qué no te miras el dedo gordo, el dedo chiquito del pie? Ay, qué feo. Es la tendencia a negar lo obvio, lo que sabemos que está ahí. Quedémonos con ese mensaje implícito que es lo que nos pide esta luna negra o esta luna nueva en Sagitario acompañado de la luna negra Lilith también en el mismo signo. Está pidiendo esa remasterización acerca de las ideas y las creencias. Por eso les decía, a mí me daba como algo escuchando ciertos temas acerca de Lilith. Imagínate, hablando de Lilith, hablando de Lilith, hay personas que hablando de Lilith y dicen, pero no desde el ego. Pues está ahí, es parte de, claramente que va empacado a. Entonces es parte de eso que nos pide la esencia, ¿no? Bueno, vamos ahora para otro signo, que en este caso es, vamos a colocar ahora a Leo. Bueno, hoy vamos a tener una clase masterclass. Aprovecho para decirle a todos los miembros, todos los que están en la membresía, que ahora, después de este live, vamos a tener clase. Los que todavía no están en la membresía, únanse, que vamos a estar hablando de estos temas hoy a las 11 de la mañana. O sea, 30 minutos, 40 minutos, terminamos este live y vamos a empezar con la clase del día de hoy,